qué difícil es decir lo que ha pasado en el curso de 10 o 15 días entre los miles de mujeres que participan como delegadas oficiales a la conferencia internacional, como libres expositoras de sus ideas en la tribuna, como observadoras, como periodistas en el encuentro de periodistas, como curiosas, como convencidas, como escépticas, como feministas ardientes, como amas de casa y madres de familia un tanto escandalizadas. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Victoria Estrella y formo parte de la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA, que se encuentra dentro de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y pues bueno, el día de hoy tendremos a un invitado de lujo y es nada más y nada menos que el señor Julio Solórzano Fopa, que es productor y promotor de proyectos artísticos y quien además es hijo de Alaide Fopa, mujer por la cual nuestra clínica jurídica lleva su nombre, y quien fue licenciada en Letras e Historia del Arte, escritora, poeta, periodista, traductora, profesora de la UNAM y defensora de los derechos de la mujer. Alaide Fopa nació en Barcelona, España, en el año de 1914, pero terminó por escoger la nacionalidad guatemalteca, de donde era originaria su madre. Vivió igualmente en otros países, los cuales son Argentina, Bélgica, Italia y Francia. En el año de 1980 viajó a Guatemala y fue secuestrada por el gobierno de aquella época y hasta el día de hoy sigue desaparecida. Y bueno, señor Julio, antes de empezar de hablar de su mamá, me gustaría que nos dijera primero quién es usted. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Ibero y a los que han tomado la iniciativa de tener esta clínica con el nombre de mi madre. Yo soy, como ya dijiste, Julio Solórzano Fopa y me he dedicado la mayor parte de mi vida a la producción artística. Yo tengo una maestría en historia, estudié en una universidad que ya no existe, de un país que ya no existe. Estudié en la Universidad Patricio Lumumba de la Unión Soviética. Estuve 5 años en Moscú, pero después no ejercí realmente la carrera de historia y me dediqué más al principio a cantar y a componer. Durante varios años yo me dediqué a cantar y a componer. Saqué un disco en 1974 de composiciones mías o musicalización de poemas que yo hacía. Y después poco a poco me fui dedicando más a la organización, a producir discos, a producir conciertos, a producir festivales, a producir giras. Después empecé a producir programas de televisión, de música. Después fui director de producción y programación de lo que era Imevisión, la televisión nacional en México. Después fui director del Auditorio Nacional y coordinador de los teatros de Bellas Artes ahí. Después me metí un poco al cine, hicimos una productora con otros 3 productores, hicimos Cabeza de Vaca y después produjimos la primera película de Guillermo del Toro, Cronos. Y después me dediqué varios años como empresario a llevar al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández a los Estados Unidos durante como 15 años. En fin, mi vida ha sido básicamente alrededor del arte y la cultura y hace 10 años yo me vine a Guatemala un poco buscando la huella de la desaparición de mi madre, que como tú ya mencionaste fue en 1980, pero también yo tengo 2 hermanos que murieron en Guatemala. Guatemala sufrió una guerra civil de 1960 a 1996 y mis hermanos Mario y Juan Pablo se metieron a la guerrilla y murieron. Mi hermana Silvia se metió a la guerrilla y sobrevivió. Ella vive aquí en Guatemala. Y tenemos otra hermana que se dedicó a la danza, que vive actualmente en Ecuador y que es la directora de la Escuela de Danza del Ballet Nacional del Ecuador. Ella estuvo en el taller coreográfico de la UNAM, estuvo en un montón de compañías en México y después se fue a Ecuador. Y yo estoy en Guatemala aquí desde hace 10 años. He formado una organización que se llama Memorial para la Concordia, es decir, buscar la memoria de lo sucedido durante el conflicto armado interno, trabajar mucho con las víctimas del conflicto armado interno, a donde hubo más de 200,000 víctimas, entre ellas 45,000 desaparecidos,
y a trabajar mucho con los familiares, etcétera, tratar de averiguar qué es lo que sucedió con ellos, apoyar en los procesos de justicia cuando se logra identificar a los responsables. Y tenemos toda una plataforma virtual con 45 organizaciones de víctimas. También levantamos un inventario de todos los monumentos a las víctimas que hay en Guatemala, que son más de 200. Y al mismo tiempo mi necesidad de producir en el terreno de las artes. Hace 5 años desarrollé la única orquesta sinfónica y coro de mujeres que hay en América Latina y que lleva el nombre de Alaí de Fopa, de mi madre. Y ahora estoy empeñado en tratar de desarrollar una orquesta mesoamericana de mujeres, con mujeres músicas de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y entonces estoy aquí en Guatemala, ya me vine para quedarme. Tú conociste a mi hija Alaide, que lleva el nombre de mi madre, que es mi única hija mujer, pero tengo 5 hijos hombres además, que también conociste a uno de ellos, Juan José, que es el médico. Y a los que voy a ver este diciembre, a todos los voy a ver, a los 6 los voy a ver este diciembre, voy a pasar por allá las fiestas. Y entonces en eso es en lo que estoy en Guatemala. Y bueno, otra vez muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahorita ya que nos dio un pequeño resumen de todos los proyectos que ha hecho y que está haciendo actualmente, le quería preguntar, ¿qué es lo que más recuerda sobre su madre Alaí de Fopa? Mira, era una madre que vivía corriendo, daba clases en la universidad, tenía un programa de radio en Radio UNAM que se llamaba Foro de la Mujer, del cual se rescataron las grabaciones, por cierto, y están ahora en Memoria del Mundo, se pueden escuchar a través de la UNESCO. Y también ella fue, junto con otras mujeres interesadas en la defensa de los derechos de las mujeres, algunas más abiertamente feministas en algo que se estaba empezando a definir en aquellos años, en los 70s, como Marta Lamas, Elena Poniatowska y otro grupo. Y la casa en la que nosotros vivíamos, la casa de ella, de ellos, era la casa donde se reunían. Entonces, siempre era una madre corriendo que, de todas maneras, yo no creo que ninguno de mis hermanos ni yo nos hayamos sentido desatendidos, sobre todo porque había una relación de cariño y de intensidad, y etcétera. Mi madre era como que, bueno, cariñosa, en fin, un poco intolerante con las faltas de ortografía y etcétera, porque era una lingüista purista. Pero no, esa es una broma. En realidad, yo sí recuerdo a mi madre como una gente permanentemente activa, que se ganaba la vida con las clases y también hacía traducciones simultáneas para congresos del italiano y el francés y el inglés desde el español. Y entonces vivía corriendo. Ay, pues padrísimo. Yo también tengo una mamá que es maestra en la UNAM y también trabaja mucho, entonces yo sé lo que es eso de tener a una mamá que todo el tiempo está súper movida, pero igual, o sea, jamás me he sentido desatendida para nada, entonces sí lo entiendo perfecto. Y bueno, su madre fue una persona que vivió en distintos países. ¿Cómo fue para ella la experiencia de adaptarse a distintos lugares con culturas distintas? No sé si usted le haya contado algo de eso. Mira, por lo que ella contaba, por lo que ella escribió, era mucho más lo que ella absorbió de los países a donde vivió que el que ella se adaptara. Su padre era argentino, era un autor teatral y periodista para algunos de los periódicos importantes de Buenos Aires, y la historia es como una historia de película. Fue enviado por su publicación a entrevistar a Emiliano Zapata, México, en la Revolución Mexicana. Y él venía con la visión europea que prevalecía en Buenos Aires de aquellas épocas y estaba horrorizado con la violencia y las masacres de la Revolución Mexicana. Y era bastante reaccionario. Y entonces los zapatistas estuvieron a punto de fusilarlo, pero como tenía pasaporte diplomático, lo pusieron en la frontera con Guatemala, expulsado del país, y ahí conoció
a mi abuela guatemalteca, la madre de Alaí de Fopa, que era doña Julia Falla, una mujer hija de latifundistas, de finqueros del café, y para horror de la familia, terminó casada con este aventurero argentino que pasaba por ahí. Y entonces ella nació en Barcelona de casualidad porque después el abuelo ingresó en el servicio diplomático consular de Argentina y estaba en Barcelona. Y después, por esa misma razón, ella hizo todos sus estudios y su carrera en Europa, en varios países, porque su padre se movía en varios países como representante consular y diplomático de Argentina. Y llegó a Guatemala en 1944, que había una revolución en Guatemala en contra del dictador Ubico, que llevaba muchos años. Esta revolución fue encabezada por el que sería entonces presidente, Juan José Arévalo. Mi madre y el presidente Arévalo tuvieron un tórrido romance del cual yo soy el producto. Entonces mi madre se fue a México para tener el hijo fuera de la mirada de la sociedad, y Alfonso Solórzano, que la había conocido en Guatemala y que era un comunista que había participado en la revolución, estaba enamorado de ella, la siguió a México, le propuso matrimonio, y ella le dije, pues yo estoy embarazada de un hijo de Arévalo, pues que crezca en nuestra familia, y así fue. Y después ellos tuvieron 4 hijos, que son Mario, Laura, Silvia y Juan Pablo, de los cuales, como te conté, los 2 hombres murieron en Guatemala. Entonces, y ella era una mujer que tenía lo que tenía de argentina, de guatemalteca, de mucho de europea, y después la mayor parte de su vida y de su producción profesional y de su producción literaria y feminista fue en México. Entonces yo no sé si una mujer permanentemente desarraigada o permanentemente adaptada a donde estaba. Ella siempre decía que había vivido en su vida en 18 casas, y no era precisamente algo que le gustara, porque tenía que cambiarse de un lado al otro, de 18 casas en muchos países y ciudades. Entonces, pero no era una mujer que se quejara, ni que lamentara nada de su situación, no porque no hubiera problemas, sino porque pues no era el quejido, era el trabajo, su respuesta. Ah, ok, no, pues sí, está súper interesante cómo fue toda su vida de ella. Yo que he leído ahorita, estando en la clínica, me parece sí, que fue una mujer muy fuerte y creo que fue súper importante, ¿no? Cómo manejó todo Te este cuento tema. que hay una película de una cineasta mexicana, Mari Carmen de Lara, que se llama La Sinventura, que es sobre mi madre, un documental. Ah, sí, sí, he escuchado sobre el documental. Búscalo porque te va a interesar. Sí, lo voy a ver, sobre todo porque yo estoy estudiando cine y me estoy ¿Estás estudiando cine? Sí, y me estoy especializando en producción y dirección. Pues bueno, yo no entré para nada en la dirección nunca, pero sí en la producción desde el principio. Yo nunca tuve duda de lo que quería. Nunca me pensé ni como director, ni como camarógrafo, ni como actor, siempre como productor. La producción a mí siempre me ha fascinado. Es muy Así que bonita. cuando quieras hablamos de cine desde la producción. Sí, perfecto, me parece perfecto, mil gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es, para ustedes como familia, ¿cómo fue el proceso de venir a México desde Guatemala como refugiados? Mira, las circunstancias, yo soy el hijo mayor, por lo que ya te expliqué. Ujú. Nací en México, entonces yo tenía una nacionalidad mexicana. Después, cuando mi madre se casó con Alfonso Solórzano, él fue nombrado por Arévalo. Por cierto, ellos 3 eran amigos y siguieron siendo amigos. Ajá. El presidente Arévalo mandó a Alfonso Solórzano de cónsul a París. Ahí nacieron Mario y Mala con Alaíde y con nosotros, y ahí nacieron Silvia y Juan Pablo. Entonces yo nací en México, 2 nacieron en París y 2 nacieron en Guatemala. Los que nacieron en París, en Europa no existe en ningún país
la nacionalidad territorial. Es distinto que México, en Estados Unidos, donde tú tienes derecho a la nacionalidad por nacer en el territorio. En Europa solo tienes derecho a la nacionalidad por la vía de la sangre. Tienes que ser hijo de un español para ser español. Ahora hasta nieto, pero igual en los otros países. Entonces, haber nacido en Francia no les daba acceso a la nacionalidad francesa. Eran guatemaltecos porque tanto Alfonso Solórzano como Alaíde eran guatemaltecos. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Que cómo fue para ustedes como familia? ¿Qué fue cuál era la pregunta? Para ustedes como familia, ¿cómo fue el proceso de venir a bueno, México desde Guatemala como refugiados? Nosotros estábamos en Guatemala cuando Alfonso Solórzano, el que era mi padre adoptivo, era el director del Seguro Social en Guatemala del gobierno de Jacobo Arbenz, que fue el que siguió al gobierno de Arévalo, y hubo una intervención auspiciada por los Estados Unidos en contra de este gobierno que era progresista en 1954. Entonces, Alfonso Solórzano se asiló en la Embajada de México, estuvo varios meses esperando el salvoconducto para poder viajar a México, y después nosotros empezamos a llegar a México poco a poco, y yo el primero, porque era el mayor y porque había sido nacido en México, etcétera, y después los demás, pero no fue, como yo lo recuerdo, no fue traumático el llegar a México porque sobre todo Alfonso Solórzano había estudiado en México, conocía mucho México, y México es un país que en aquellos momentos en particular había una enorme cantidad de exilio centroamericano por la situación en varios países de América Central, y después se hizo evidente, bueno, antes había sido cómo México había acogido a los refugiados españoles de la derrotada República en 1939, pero después vinieron todas las dictaduras en América Latina que llevaron una enorme cantidad de exiliados chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, bolivianos, colombianos, etcétera, a México. Como anécdota te digo, Gabriel García Márquez siempre contaba que escribió Cien años de soledad haciendo salas de espera en Gobernación para arreglar sus papeles de migrante. Pero como él, tantísimos. Entonces, y México siempre fue un país generoso y cálido que incorporó a toda esta gente, no solo como era el caso de mis padres, de gente con educación universitaria, etcétera, sino, por ejemplo, en el conflicto armado en Guatemala, hubo una gran migración de indígenas mayas guatemaltecos, 500,000, a Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, etcétera, y fueron bien acogidos. Y curiosamente, un fenómeno del cual se teoriza mucho, pero en la práctica es increíble cómo la gente pobre reparte con más facilidad que la gente rica. La gente como que los pobres compartían lo poco que tenían y siempre, así que México en general es un país que ha recibido exilios con los brazos abiertos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Somos un país muy cálido y siempre recibimos a gente de todos lados. Y bueno, ¿por qué su madre creía que el feminismo era importante? Mira, ese fue un fenómeno que yo sí pude ver cómo ella se fue. Primero, inicialmente ella era una católica de formación católica, era humanista católica. Uh-huh. Más adelante ella renunció. Cuando yo estaba en la Unión Soviética, ella me escribió una carta diciendo: hijo querido, te comparto una decisión importante, dejo de ser católica porque coarta mi libertad de escritora. Es decir, lo que yo más admiro de lo que yo recuerdo de mi madre era su capacidad de aprender y de crecer siempre. Una gente que nunca creyó que ya sabía lo que sabía, sino que todo el tiempo estaba presente. Y dentro de eso, la defensa de los derechos de las mujeres era, en principio, por defender a la parte de la sociedad menos privilegiada, es decir, como diría mi comadre Rigoberta Menchú, por cierto, Rigoberta Menchú bautizó a Alaíde Fopa, mi hija, perdón, Alaíde Solórzano. Sí, Alaíde, sí, me contó. Uh-huh. Ella te puede contar. Uh-huh. Ella decía, es que nosotros, cuando yo le preguntaba a Rigoberta, ¿por qué las mujeres son particularmente mujeres
las líderes más importantes de los movimientos indígenas en América Latina. Y me dijo, porque venimos de más abajo, porque somos las esclavas del esclavo, somos las siervas del siervo. Y uno empieza por luchar con el paternalismo en la familia, con el papá, con el hermano, con el tío, con el abuelo. Y una vez que sales de ahí, nadie te para, decía Rigoberto. Y yo creo que es un poco eso. Y mi madre empezó a conocer el feminismo en una influencia del feminismo de los Estados Unidos, que nosotros veíamos como una cosa medio extraña. Nosotros los jóvenes no entendíamos muy bien, eran las quitabrasieres, les decíamos, porque esa era la liberación que empezaba por una liberación física de no tener que vestir para agradar a los hombres. Y esa fue un inicio de una rebelión de parte del feminismo norteamericano, que por supuesto después se volvió una cosa mucho más profunda, en muchos más aspectos. Entonces era al principio un sentido de feminismo de la clase media, y después en México también. La clase media fue la que más activamente empezó, pero después inevitablemente se encontraron con las mujeres en los sindicatos, con las mujeres en las organizaciones campesinas, con las mujeres en el campo, en las partes indígenas. Entonces, a donde las luchas de las mujeres eran económicas y en contra del maltrato y de los bajos salarios y de la violencia, etcétera. Entonces, mi madre tuvo un proceso de crecimiento que yo creo que fue paralelo con el de muchas feministas en México, muy interesante, muy válido, muy honesto. No es una sola manera de entender los derechos de la mujer y de luchar por ellos. A mi entender, son muchas maneras y las circunstancias son las que determinan eso. Entonces, ella fue creciendo poco a poco para convertirse en una persona no solo con un pensamiento feminista, sino que ella hizo una cosa que académicamente es muy importante y tal vez poco conocida. Ella creó la primer cátedra de sociología de la mujer en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Es decir, la mujer como un fenómeno social de grupo que debe ser estudiado de una manera separada del resto de la sociedad, porque tiene que ser analizada en ciertos aspectos a donde los hombres no sufren las mismas cosas que sufren las mujeres. Incluso algunas veces, digo, muy definidas por clase social, pero otras veces en el mismo seno de la familia, la violencia dentro de la familia, etcétera, etcétera. Entonces ella creó la primera cátedra del mundo de sociología de la mujer, la creó mi madre. Entonces, y tenía también, bueno, tenía Foro de la Mujer, que era eso, a donde ella invitaba permanentemente a mujeres. Por cierto, la última entrevista que ella hizo en Radio UNAM fue a una mujer indígena guatemalteca que llegó con su hermana, que su seudónimo era Guadalupe, y que era Rigoberta Menchú a los 19 años. Y entonces yo recuerdo, a mí me comentó, unos días después de esa entrevista, me dice, fíjate que el otro día llegaron dos indígenas guatemaltecas, dos mujeres, y una de ellas, que se hacía llamar Guadalupe, era de una inteligencia luminosa. Fue la primera referencia que yo tuve de Rigoberta Menchú. Y después, poco después, eso fue en noviembre de 1980, en diciembre de 1980, ella viajó a Guatemala y fue secuestrada y desaparecida en Guatemala. Sí, sí, no, y todo eso que me dice del feminismo y de la religión y de cómo la religión hay mucho machismo y es lo que luego hace que la mujer salte por tanto abuso que luego incluso se sufren dentro de las familias y es muy cierto. Ahorita el movimiento que está pasando incluso no es en México ni es en Latinoamérica, es a nivel mundial. Creo que es súper importante y creo que nos recuerda, ¿no?, a todas estas mujeres que desde antes empezaron a notar todo esto y cómo era importante también la equidad entre hombre y mujer, ¿no? Por supuesto. Y ahorita que me dice lo de la desaparición de su madre, ¿qué es lo último que se sabe sobre el paradero de Alaí de Fopa? Mira, nosotros hemos hecho todas las investigaciones posibles y las seguimos haciendo. Desde un punto de vista jurídico, tenemos el caso abierto ante la Audiencia Nacional de España, que está constituido como Tribunal Internacional.
en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en Guatemala ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. De tal manera que nosotros estamos preparados para llevar a juicio si encontramos a aquellas personas que se presuma que fueron responsables de su desaparición. Tenemos algo de información, pero no información suficiente. Mira, aquí hay una cuestión muy importante como de no convertirse en la gente que estás condenando. Nosotros no podemos llevar a juicio a gente de la que sospechamos que fueron responsables de la muerte de mi madre, y en muchos otros casos de otras personas, porque pueden ser inocentes. Mientras no tengamos nosotros la certeza y pruebas contundentes, nosotros no podemos cometer la arbitrariedad de una injusticia contra alguien que pudiera ser inocente. Entonces, es muy difícil recabar pruebas hasta tener la certeza absoluta, por lo menos en el interior de uno, falta que se pruebe ante un tribunal, pero que uno tenga la certeza absoluta de que esa persona es la responsable. Entonces, eso todavía no lo tenemos. Pero mi madre murió torturada la misma noche que la secuestraron. Ahí sabemos. Ok. Sí, no, qué horror, lo siento muchísimo y además porque es una realidad que se vive, ¿no? Digo, en todo el mundo sí, pero sobre todo en Latinoamérica creo que hay muchísima inseguridad en ese aspecto y muchísimas injusticias y muchas veces, pues como pasó en este caso, ¿no? A veces hasta es el mismo gobierno o la misma policía o el mismo ejército el que está involucrado desgraciadamente en las desapariciones, ¿no? Y bueno, ahorita ya cambiando un poquito más el tema, le quería yo preguntar, ¿qué opina usted sobre el trabajo de asesoría legal gratuita que se realiza actualmente en la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA, que es de donde le estamos haciendo la entrevista, y bueno, que se encuentra dentro de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, porque como usted me dijo hace ratito, lo invitaron a la inauguración y toda la cosa? Sí, yo estuve ahí y no, honestamente no conozco el detalle del trabajo, pero el planteamiento y lo que sé que han hecho me parece fantástico, porque muchos de la enorme cantidad de víctimas por ser refugiados no tienen defensa jurídica y se encuentran totalmente desprotegidos cuando son agredidos por las mismas autoridades o por otros, pero generalmente de quien deben defenderse muchas veces son de las mismas autoridades. Entonces me parece fantástico lo que está haciendo la clínica y estoy muy, muy orgulloso de que lleve el nombre de mi madre a la IDFOPA. Y bueno, por último, ¿qué mensaje quisiera enviarles a todos los jóvenes sobre el proceso que pasan muchas personas al venir como migrantes o como refugiados internacionales a México? Mira, las decisiones de dejar los países de origen no son decisiones voluntarias. Cuando la gente tiene que salir de su país es forzado por ser forzada o forzado por circunstancias económicas o políticas. Y lo que yo te podría decir es que en general México había sido siempre un refugio seguro para los refugiados y después empezaron a pasar las barbaridades que pasaron durante toda esta época del crecimiento, por una parte del crimen organizado y el narcotráfico y la cantidad de reclutamiento forzoso que hacían tanto para la prostitución como para convertirlos en criminales, y también en medio de la guerra absurda que se desató en México de una manera como de pegarle un avispero a lo pendejo, y entonces los refugiados fueron víctimas simplemente porque pasaban por ahí, y porque estaban indefensos y porque no tenían la capacidad de pedir ayuda a las autoridades, etcétera. Entonces, normalmente yo diría México siempre ha sido, y esa es su tradición, un gran refugio para los exilios, para los refugiados,
lo que yo te decía de todas las decenas de miles de indígenas guatemaltecos en el sureste de México y todos los refugiados políticos de las dictaduras de Centroamérica y de Argentina y de Chile y de otros países. Pero después se volvió muy peligroso ser refugiado en México, porque hay muchas víctimas refugiados en México, lo cual es terrible porque salen de ser víctimas en sus propios países de cualquier circunstancia que los obliga a salir y llegan a un país a donde otra vez los vuelven a victimizar, otra vez vuelven a hacer. Entonces, México tiene que recuperar su Estado de Derecho y la capacidad de ofrecer el espacio seguro que merecen. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que el crecimiento del narco y del crimen organizado fue lo que ha causado últimamente pues que corran peligro, ¿no? Sobre todo los migrantes que cruzan todo el país para ir a Estados Unidos. Y sí, se ha vuelto un problema, pero como usted dice, yo también espero que mucha gente haga conciencia nuevamente de que pues el mundo es de todos y que México siempre ha sido un país noble en ese aspecto, al recibir a gente de todos lados. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, señor Julio Solórzano. Para mí fue un gusto conocerlo, poder platicar con usted, porque pues es el papá de mi amiga. Y bueno. Y de tu médico. Y de mi médico también, sí. Muchas gracias. Por nada, Vicky, mucho gusto, que te vaya muy bien. Gracias igualmente. De ahí que sea correcta la posición tercermundista de que no se puede cambiar totalmente la suerte de las mujeres si no se modifican las condiciones generales de la existencia para hombres y mujeres. Sin embargo, tampoco el cambio de estructuras modifica automáticamente la situación de las mujeres. Gisèle Halimi dijo aquí el año pasado a este propósito: el socialismo es necesario, pero no suficiente. Vistas las cosas a la inversa, también se podría decir: el feminismo es necesario, pero no suficiente. Los escépticos dirán que de todo esto no salió nada, que mucho ruido y pocas nueces. La prensa se dedicó a señalar todo lo que aparecía como negativo, escandaloso o por lo menos chistoso. La tribuna, puro relajo. La conferencia, pura política ya sabida. Las viejas armaron escándalo. Y mire usted, hasta las prostitutas, hasta las lesbianas. Sin embargo, hay un hecho que no se puede negar. Por primera vez en la historia de la humanidad, cerca de 5.000 mujeres de todas partes del mundo se reunieron